Muy bien, entonces vamos a seguir con este ciclo de los temperamentos, ¿no es cierto? Hemos venido viendo las características particulares de cada uno. Hemos reconocido que cada temperamento tiene áreas débiles, áreas fuertes, que somos mucho más productivos cuando esas áreas fuertes están de alguna manera en un ambiente en el que pueden desarrollarse, ¿no es cierto? Entonces, estamos reconociendo también nuestras áreas fuertes, aquellos lugares y aquellas actividades para las que somos mejores. No es que no podamos hacer las cosas, acuérdense de lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Todo en el Señor es siempre posible. De hecho, el Señor ha puesto en usted y en mí muchos dones y talentos que generalmente descubrimos la dificultad. Ustedes como madres dedicadas me darán la razón. Creo que las mejores recetas salen en ese momento en que cogemos esos restos de la nevera, ¿sí o no? ¿Mm? Cuando realmente viene de pronto la dificultad y tenemos que ser recursivos. Allí es donde el Señor forma en nosotros muchas cosas. Nuestra vida es esa receta. En la dificultad, en esa universidad del desierto, es pulida, es tratada, nos lleva a descubrir que somos capaces. A veces solamente cuando usted tiene que enfrentar algo y darle solución, descubre que tiene dones y talentos que usted no conocía. ¿Por qué no los conocía? Porque los dones y talentos son cosas que usted recibió del Señor, por gracia, como Él quiso repartirnos a todos. Entonces es algo que no pedimos, es algo que generalmente no estamos conscientes que tenemos y definitivamente no es porque nos lo merecemos, ¿sí? Sino le insisto, porque Él nos lo quiso dar. Entonces, igualito el temperamento. Y eso hemos venido viendo, ¿verdad? Es tan impredecible como el color de ojos, ¿sí? Cuando ustedes estaban embarazadas, recuerden, uno se imaginaba a su bebé, ¿no es cierto? Pero definitivamente no sabíamos cómo era. Ahora con los secos se les ven hasta las caritas y todo, pero igual no sabemos el color de ojos, no sabemos cómo van a ser. Acuérdense, ¿cómo era eso? ¿Verdad? Los tres hijitos de Bernardita, por ejemplo, son súper diferentes los tres, ¿no? Sí. Y es verles, son preciosos los tres, pero claro, muy diferentes. Así somos en nuestro temperamento. Todos únicos, todos especiales, es irrepetible. Vemos a los hermanos, entre ellos siendo del mismo papá y la misma mamá, son mundos diferentes, son súper, súper diferentes. Y esa es parte de la obra maravillosa del Señor, nos hizo únicos. La semana pasada vimos a Pablo el colérico, ¿lo recuerda? Vimos a Pablo, ese hombre que creyendo estar haciendo bien, era muy cruel y era muy radical. Y vimos a este colérico, decidido, con una facilidad increíble de tomar decisiones, que enseguida le dijo al Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Y se convirtió de una vez y para siempre, ¿cierto? Y lo hemos visto moldeado ya por el Espíritu Santo, ya no persigue cristianos para matarlos, sino que empezó más bien a llamarlos mis amados, y a servir para ellos, y a darlo. Vamos a conocer a otro personaje maravilloso con su temperamento. Acuérdense que estamos viendo los temperamentos a la luz de la Biblia, con algún ejemplo bíblico, ¿verdad? No alimentando la mente, no desde esa parte humana, sino obviamente desde la palabra del Señor, viendo cómo estos hombres con sus temperamentos fueron pulidos, fueron usados por Dios. Todo temperamento es válido ante el Señor. No importa qué temperamento sea usted. Usted es un instrumento útil, único, maravilloso, en manos de nuestro Señor. Voy a empezar entonces a compartirles mi pantalla para que veamos qué nos dio el Señor respecto a este temperamento sanguíneo. Hoy nos vamos a centrar en el sanguíneo y vamos a conocer a Pedro, ¿sí? El apóstol sanguíneo. Vamos a verlo allí. Déjenme acomodar un poquito aquí la pantalla. Vamos a conocer a Pedro. ¿Sí? ¿Se acuerda de este Pedro del que hemos venido hablando? Ese Pedro caminó sobre las aguas, ese Pedro impulsivo que de pronto le cortó la oreja al soldado, ¿sí se acuerda de eso? Vamos a verlo allí.
Aquí lo ve usted en una escena en la que hemos venido viendo cómo cuando la barca estaba en tormenta, cuando todos estos discípulos, incluido él, estaban siendo probados en medio de un ambiente que para ellos era conocido, ¿no es cierto? Muchos de ellos eran pescadores. De pronto no pudieron sortear la tormenta que se les presentó. Entonces vemos allí a este hombre sanguíneo que no se quedó en la barca como los demás, sino que al ver a su maestro, ¿qué le dijo? ¿Se acuerda qué le dijo? Le dijo, si eres tú, manda que yo vaya allá contigo. ¿Sí? Si bien esa era una muestra de confianza en su maestro, él sabía que donde estaba su maestro, él iba a estar seguro. También ese impulso de bajar de la barca y caminar sobre las aguas es un impulso que solamente puede tener un sanguíneo. Es decir, solamente un sanguíneo se lanza así. La mayoría de esas personas que tienen ese espíritu de aventura y les gustan los deportes de riesgo y lo demás, deben tener un alto porcentaje de sanguíneo, ¿sí? Porque el sanguíneo es ese típico niño que no mide el riesgo. ¿Ya ha visto usted? Se lanza todo y hace todo y no ve peligro en nada. Él es capaz de todo. Además, porque no lo piensa. Recuerde usted que el sanguíneo actúa mucho por impulsos. Entonces, esto es algo que solo un sanguíneo haría. Y como es típico de su temperamento, se bajó, caminó sobre las aguas, pero enseguida se distrajo. ¿Lo ve? Enseguidita se distrajo. Pasó un viento fuerte y él se distrajo y dijo, uy, estoy caminando sobre las aguas y ¡pum! Se hundió. ¿Cierto? Esto es típico de ese temperamento que se distrae con facilidad y que tiene cambios muy rápidos, tanto de humor como de actividad, se aburre rapidísimo y se va. Y él pasó en un minuto del valor al temor absoluto. Empezó a pedir ayuda a gritos, ¿sí? Sin pensarlo, él no pensó para decir esto. Él simplemente le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti. Manda que yo vaya a ti. Él no pensó lo que eso iba a traer. Cuando se vio hundido, creo que se dio cuenta que realmente era un gran desafío. Eso suele ocurrirle al sanguíneo, ¿no es cierto? Eso suele ocurrirle. Y aquí nos dice en Mateo 14, ustedes lo ven del 29 al 30, allí lo hemos estudiado. Dice, entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. ¿Sí? Este hombre era un personaje maravilloso. Recuerde que era un pescador al cual el Señor encontró en su barca. Venía de una noche totalmente improductiva. Y el Señor le dijo, vamos más adentro y bota otra vez la red. Le dijo, Señor, pero ¿para qué? Llevamos toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Sí? Le dijo, bueno, en tu nombre echaré la red. Dice que la red se rompía de tantos pescaditos que sacaron. Y entonces él le hizo el llamado y le dijo, vamos, y te haré pescador de hombres. Y él se fue inmediatamente. No lo pensó, ¿verdad? Inmediatamente se fue. Otra vez, como todo sanguíneo. Pedro, mi esposa, que nos habla de la suegra de Pedro, ¿no es cierto? Nos habla de la suegra de Pedro, o sea, tenía esposa, tenía familia, pero no dijo, espere, le consulto a mi esposa. No dijo, espere a ver qué dice mi familia. No, simplemente se fue. ¿Sí? Y siguió al Señor. Aparte de Jesucristo, Pedro probablemente sea ese personaje más querido del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y lo ve usted en muchísimas partes. Él era muy extrovertido y sus debilidades también eran muy notorias. Pedro era una persona cálida, era una persona amigable, expresiva, se acercaba a su maestro, ¿se acuerdan? Entonces por eso el mismo Señor le decía, Pedro, ¿me amas? Le decía, claro que sí, ¿cierto? Y el Señor le volvió a preguntar, ¿pero me amas? Claro que sí, o sea, ya como enojado, como ya te dije que sí, ¿por qué lo dudas? Es cuando el Señor le decía, entonces, apacienta mis ovejas, ¿sí? Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. El Señor llevaba a Pedro a todas partes. Usted ve que llevaba a Juan, a Jacobo y a Pedro. Todo el mundo habla de los discípulos amados. Yo creo que es que estos tres necesitaban más control que cualquiera. Porque Juan y Jacobo eran conocidos como los hijos del trueno. Creo que eran unos coléricos de esos terribles, ¿no es cierto? Después Juan, transformado, mostró su parte melancólica y él mismo habla de sí mismo como el discípulo amado de Jesús.
Jacobo era igual totalmente imponente. Les vemos que vienen de una mamá bastante colérica, que le exigía al mismo Señor que uno de sus hijos esté sentado a la derecha y el otro a la izquierda, ¿sí? O sea, una mamá muy colérica. Entonces, estos dos eran coléricos. Y Pedro, que era sanguíneo, en un momento estaba caminando sobre las aguas y al otro estaba cortando orejas y al siguiente estaba negando al Señor y después era el que por su palabra lleno del Espíritu Santo, por su palabra se convirtieron más de 3,000 personas. Y lo vemos pasar realmente en todos los estados de ánimo, pero lleno y controlado del Espíritu Santo. Sabemos que Él fue el pionero de esa primera iglesia, de la cual usted y yo venimos. ¿Cómo lo vemos en la Biblia? Lo vemos como un gran conservador, muy optimista, ¿sí? Para él todo se podía. Cuando usted ve la escena, por ejemplo, de la multiplicación de los panes y los peces, la mayoría decían, y manda a esta gente a la casa. Ya se va a hacer tarde, mándelos, ¿sí? Pedro, usted ve, en una actitud optimista más bien, fue parte de ese milagro. Y después caminó sobre las aguas ese mismo día. Él se caracterizaba y nos lo muestra la Biblia como un ser generoso, como un ser compasivo, como un ser adaptable a las circunstancias. Así es el sanguíneo. Yo creo que es una de sus mayores fortalezas. El sanguíneo se adapta a las circunstancias, ¿sí? Él puede fácilmente llegar a cualquier ambiente, sentirse cómodo, incluso hacerlo cómodo para otros. Porque corta el hielo, ¿sí? Ahí donde entra usted y como que nadie habla, se necesita un sanguíneo, ¿sí? Viene y pone tema y nos empieza a presentar a todos. El sanguíneo es el típico que entra y bueno, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y qué haces? Y nos corta, ¿cierto? Ese hielo que de pronto puede haber. Y además de todo, se preocupa por las necesidades de los demás, no por mucho tiempo, porque pronto se distrae. Es decir, en ese momento está ahí, ya, camina, vamos, ¿sí? Pero cuando usted se lo vuelve a encontrar, él no se acuerda cómo se llama usted, ¿sí? Eso es él, o sea, él es de alguna manera disperso, es de momentos cortos, ¿sí? Muy buenos momentos. Muchos de los errores que cometió se debieron a la debilidad de su carácter, ¿sí? Porque así como se adapta y llega y se acomoda fácil, también cae fácilmente en la tentación, es de una personalidad complaciente, ¿sí? Entonces, como quiere tener contento a todo el mundo, tiene el sí flojo, termina cayendo en muchas cosas que no debe caer, ¿sí? Él, en momentos de depresión, por ejemplo, que usted le diga, apúrese, él no va a reaccionar bien, eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No le gusta que le presionen, él le gusta disfrutar la vida simplemente. Y además Pedro nos mostró la inestabilidad emocional del sanguíneo, ¿sí? Como le digo, en un momento amaba, en el otro negaba, o sea, sube y baja, ¿no es cierto? Los 4 evangelios nos muestran a Pedro como discípulo que más habló y nos muestran que nunca se quedó quieto, ¿no es cierto? Él era inquieto, él era explosivo y su impulsividad lo hizo merecedor de muchas de las reprimendas y sobre todo de las más fuertes que Jesús le haya hecho a sus discípulos. Recuerde que aún en una ocasión le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan? Cuando él le decía y le trataba de convencer que no muera, de que no vaya a la cruz, de que no le haga caso a su papá. El mismo Señor le dijo, apártate de mí. Cuando ya él, por ejemplo, cortó la oreja de Malco, ¿sí? El mismo Señor le decía, y la copa que mi padre me dio, no la he de beber. Pero siempre le reprimió y le reprimió fuerte. Se ve que era ese hijo travieso. Y sin embargo, ningún apóstol fue tan expresivo en su respeto, en su amor a Jesús. Él llegó a tener con él conversaciones muy, muy profundas. Pedro, además, recibió del Señor la tarea de edificar su iglesia. Usted ve en todo momento, aún Juan, estando tan cerca de él, considerándose el discípulo amado, no fue el pionero que de alguna manera sí fue Pedro. Pedro sí lo vio usted después predicando, entrando a las casas, haciendo todas las cosas. Pedro realmente fue el pionero de la iglesia. Juan, en cambio, fue ese discípulo amado, además muy buen hijo. Usted ve que Juan estaba
después, la mamá de Jesús mismo. En cambio, Juan después fue ese hijo que honró. De hecho, Juan fue el único de los discípulos que nos dice la Biblia y que conocemos que llegó a viejito, ¿sí? Todos los demás fueron sacrificados. Pero Pedro fue el verdadero pionero de la iglesia. Si usted ve a Pedro en medio de las multitudes, en medio de todo, él atraía a las personas con su carisma. Eso hace un sanguíneo, ¿sí? Tiene mucho carisma y atrae a las personas. Donde hay un sanguíneo, generalmente hay gente reunida. Él siempre decía lo que pensaba, es otra característica. El sanguíneo habla y dice lo que piensa, aun cuando debía callar. El sanguíneo no piensa para hablar. Él no es cruel como el colérico. Veíamos que el colérico simplemente dice, a mí no me importa si a usted le gusta o no le gusta, esto es lo que yo pienso y punto. ¿Sí? No, el sanguíneo ni se pone a pensar si a usted le va a gustar o no, solo habla y después se arrepiente, después normalmente dice, ay, perdón, no quise decir eso, ¿sí? Justamente porque es muy impulsivo. Ya cuando vimos su carácter transformado, cuando el Espíritu Santo transformó su vida, él le permitió mostrar humildad frente a la confrontación que recibió de otros apóstoles como Pablo. Pablo, aún muy colérico, pero ya transformado por el Espíritu Santo, tuvo confrontaciones que la Biblia nos muestra con Pedro. Pero Pedro ya en ese momento se mostró humilde. Ya no es como el sanguíneo que hubiera simplemente se hubiera portado muy explosivo, ¿no es cierto? Porque eso pasa con el sanguíneo. Cuando siente que usted quiere ejercer presión, que usted quiere de alguna manera formar su carácter, explota. Sí, explota. Y entonces puede pasar en un minuto mucha alegría como una ira. Usted no entiende. Porque él sube, baja en humor. Pero se reconoció a sí mismo como un instrumento de Dios, la gran obra evangelizadora que realizó. Insisto, o sea, usted y yo estamos aquí en gran parte por ese valor, por ese amor a la iglesia, por el servicio de Pedro. El Señor le utilizó en gran manera y le dedicó también muchísimo tiempo para que él fuera formado y lleno del Espíritu Santo en su momento. Lleno del Espíritu Santo, como le decía yo, se convirtió en un instrumento muy útil en manos del Señor. Él habló con denuedo, aun cuando tuvo que presentarse ante el concilio. El Pedro de antes hubiera empezado a gritar. Este no, con muchísimo aplomo, fue y presentó la verdad. Él nunca volvió atrás desde entonces. Es decir, ese Pedro que fluctuaba, una vez que fue lleno y transformado por el Espíritu Santo, no volvió atrás. Al principio tenemos que leer nosotros sus relatos en Marcos. Recuerde usted que Marcos no fue discípulo de Jesús, Marcos fue discípulo de Pedro. Pero como Pedro en ese momento no sabía escribir, Marcos escribió sus relatos, ¿sí? Y es el Evangelio de Marcos que usted y yo conocemos. Pero ya después, más adelante en sus cartas, esas ya las escribió Pedro y vemos un Pedro transformado, un Pedro responsable de aquella primera iglesia, un Pedro responsable de que usted y yo hoy estemos aquí. Vamos a ver un poco a la luz de la Biblia, ¿qué debe mejorar un sanguíneo? Empecemos recordando que son personas de una personalidad muy atractiva. ¿Sí? Son el alma de la fiesta, son conversadores, ellos cuentan anécdotas, si no tienen una anécdota que hace con el momento, se la inventan, ¿no? Tienen una creatividad, una imaginación realmente increíble, ¿no? Ellos son muy entusiastas, ellos tocan a las personas cuando hablan, son los típicos que le están a usted tocando y cómo te va, o ay, mira, y como que lo empujan, ¿no es cierto? Ellos tocan, ellos son muy, muy kinestésicos, ¿no es cierto? Ellos son realmente personas que quieren tocar su corazón, ellos quieren tocarlo y lo hacen físicamente. Ellos siempre son niños. El sanguíneo no controlado por el Espíritu Santo no madura. Son esos niños grandes que usted y yo conocemos, y que nos gozamos, ¿no es cierto? Yo, la verdad es que he tenido la bendición de estar cerca de algunos abuelitos sanguíneos. Son las personas más jóvenes que yo conozco. Son realmente niños para siempre, además porque son ingenuos.
Ellos son inocentes, ellos en el fondo son muy sinceros y causan una buena impresión inicial, ¿sí? Y motivan a otros a trabajar. El problema es que se distraen pronto y dejan de trabajar ellos, ¿sí? Apenas se aburren, ellos dejan el trabajo ahí botado. Entonces, esa primera impresión inicial, después pasa a ser, sobre todo para un colérico, un melancólico, conflicto, porque simplemente no son consistentes, ellos no son constantes en nada, ellos suelen empezar muchas cosas y no terminar ninguno. Ellos son personas que les encantan los cumplidos, ¿sí? Ellos hacen amigos con mucha facilidad y le dicen a la gente lo que quiere oír. Ellos son los típicos que le ven a usted linda y le dicen, estás muy linda, ¿no es cierto? Y les gusta oírlo también. Necesitan ser reforzados porque en el fondo, ante esa euforia que ellos presentan, son inseguros. ¿Mm? Ellos no se conocen mucho a sí mismos, entonces obviamente son inseguros. Recuerde que nadie puede amar a quien no conoce y nadie puede estar seguro de lo que no sabe qué es. Entonces ellos no se han tomado mucho tiempo en conocerse a ellos. Ellos, otra de las cosas maravillosas del sanguíneo es que no son resentidos, ¿sí? Ellos como pasan todo medio por alto, a veces ni se dan por ofendidos. Y si es así, como que en un momento ya lo expresan, perdonan. Ellos olvidan muy fácilmente, así como olvidan los nombres, olvidan los cumpleaños, también olvidan las ofensas. Y puede pedir perdón también con mucha facilidad. El sanguíneo en un momento viene y dice alguna cosa que de pronto estaba fuera de lugar. Al minuto se acerca y perdón, perdón, yo no quería. No conocen ego, no conocen resentimiento. Él es envidiado por los demás porque tiene don de gentes. La mayoría de gente quisiera ser un poco sanguíneo en ese aspecto, en su facilidad de palabra, en su facilidad de llegar a la gente, en su facilidad de vender de todo, porque claro, tienen mucha labia. Entonces son muy buenos vendedores. Ellos son personas que no se afligen del futuro, el futuro no les preocupa, ¿sí? Tampoco les molesta el pasado. El sanguíneo simplemente disfruta el presente, ¿sí? No más. Sus más grandes debilidades es que no son puntuales. Y no son puntuales porque se distraen. Cuando ellos le digan, ay, se me olvidó, literalmente se le olvidó. Créame que él no inventa. Se le olvidó, ¿sí? O como tienen el sí flojo y el no negociable por complacer a todo el mundo, se comprometieron con más de una persona. Entonces, son incumplidos e impuntuales. Son muy desorganizados. Mucho, muchísimo. Son muy, muy desorganizados en todo sentido. En su tiempo, en sus cosas, en su trabajo, son bastante desorganizados. Ellos disfrutan de las personas y luego las olvidan, ¿sí? No por malos, es porque ellos disfrutan de tener muchísimos amigos y todos son sus amigos, pero nunca se acuerda un nombre, no crea vínculo real, no lo crea. O le digo, se distrae con muchísima facilidad, no cumple con sus metas, no tiene disciplina y siempre olvida sus promesas y sus compromisos. Algunos parece que él no es sincero, ¿verdad? Pero no es que no sea sincero, es que lo que le prometió y lo que le dijo en ese momento salió de la mejor intención, pero luego se le olvidó. El sanguíneo nunca madura, jamás, no madura. No espere usted que un sanguíneo no controlado por el Espíritu Santo madure. Es el típico esposo que puede caer y pide perdón 1000 veces, ¿sí? Y pide perdón 1000 veces. Vuelve a caer en lo mismo. Llenos y controlados por el Espíritu Santo, como Pedro, pueden realmente ser personas maravillosas que usen ese potencial aún para ganar a otros para Cristo, para llegar y evangelizar. Por ejemplo, son grandes evangelistas. Una vez que el Espíritu Santo les controla y maduran en el Señor, entonces más bien son grandes líderes motivadores, más motivadores que líderes, ¿sí? ¿Qué tiene que mejorar? Y veámoslo a la luz de la Biblia, con mandatos de la Biblia. Tiene que aprender a ser organizado y previsor.
¿sí? En Proverbios 6, del 6 al 8, nos pone como ejemplo las hormigas y dice, mira a las hormigas, fíjate en sus caminos y ponte a pensar. Ellas no tienen quien las mande, ni quien les dé órdenes, ni las gobierne. Preparan su comida en el verano y en el tiempo de la siega recogen su comida. Eso nos enseña la Biblia, ¿no es cierto? Nos pone estos animalitos que son los más inteligentes que existen, incluso no tienen ojos, ¿verdad? Se guían por sus antenitas. Usted las ve súper organizadas, todas juntas, todas sincronizadas y televisivas. Entonces, le manda con este mandato, sobre todo al sanguíneo, a ser organizado y previsor. Esto está en Proverbios 6, del 6 al 8. ¿Qué más tiene que aprender? Tiene que aprender a ser verdadero amigo, a cuidar sus amistades, es decir, a crear vínculo real, a ser amigo de verdad. En Proverbios 18:24 dice, hay amigos que no son amigos, que hay amigos que son más que hermanos. ¿Sí? Usted y yo sabemos que hay hermanos que aunque no parecen no ser de sangre, bueno, no de sangre humana, ¿no es cierto? Hay amigos que son de esa sangre de Cristo que nos une y nos vuelve hermanos. A eso estamos llamados, realmente a ser hermanos, a ser amigos, verdaderos amigos. También tiene que madurar mentalmente. Tiene que madurar mentalmente. En 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Esta es la expectativa que el Señor tenía con nosotros, pero para el sanguíneo no controlado por el Espíritu Santo, eso no es real. Sigue siendo niños. ¿Sí? Hay adultos que uno ve que realmente se portan como niños. Y esto ocurre generalmente en los sanguíneos. ¿Cuál es su situación ideal en la que él se siente cómodo, en la que él siente que puede realmente realizarse? En una atmósfera amistosa. Nunca va a estar en conflictos, ni en peleas, ni en cosas de pronto muy serias, muy formales. No, él es feliz en una atmósfera amistosa, donde él pueda hacer amigos, allí es feliz. Y además una atmósfera libre de controles y de detalles. No se sujeta muy fácilmente, no por rebeldía, sino porque él no acepta ser controlado ni se detiene en los detalles que de pronto usted le exige. Y necesita, para sentirse cómodo, una oportunidad para influenciar a otros, ¿sí? Es el típico influencer que hay ahora, ¿no es cierto? Todos son influencers, entonces él es el sanguíneo. Normalmente el que quiere influenciar a otros, el que quiere convencerle de algo. Por eso le digo que son excelentes vendedores. Él necesita un reconocimiento público de sus habilidades, ¿sí? Público. Todo el mundo sepa que usted le está diciendo, hiciste esto perfecto, eres maravilloso, eres inteligente. Él necesita que usted se lo diga y ojalá en público, que todo el mundo sepa que usted lo reconoció, que todo el mundo sepa que esta obra se la deben a él. Eso él lo necesita. Necesita además tener oportunidad de hablar. Si usted le tapa la boca a un sanguíneo, le salen letreros. ¿Sí? No se calla jamás. Usted no lo puede mantener callado. Ese rato se siente muy mal, donde tenga que estar en silencio, donde tenga que estar juicioso, donde no pueda hacer un aporte. Es imposible. Como le decía, necesita elogios y alabanzas. Los necesita para reforzar su seguridad, su valía. Y necesita también una reacción entusiasta a sus ideas. Esos chispazos que él tiene, porque él tiene así ideas además muy espontáneas, usted las tome y diga, sí, lo máximo, y vamos a hacerlo. Él necesita de usted una reacción sanguínea. Y entra en conflicto cuando no la recibe. Necesita que otros le provean. Necesita que otros le provean seguimiento de los detalles, porque él en medio de toda su carrera, ¿sí? No los ve, no ve los detalles. Él necesita que alguien le provea un enfoque lógico, porque él nunca está enfocado. Él está desenfocado todo el tiempo. Él está aquí y para allá. Necesita que otros le provean concentración en la tarea. Es decir, es el típico niño que le dicen, a ver, concéntrate aquí en la tarea.
aquí enfocado, mírate aquí, porque él fácilmente se le va, ¿sí? ¿Qué más necesita? Necesita desarrollar una mejor administración del tiempo para poder ser cumplido y puntual. Necesita desarrollar objetividad al tomar decisiones, porque él, en medio de todo, es solo emoción. Así como el colérico es solo mente, el sanguíneo es solo emoción. Entonces, si no lo siente de corazón, si no le fascina, entonces simplemente no toma la decisión. Y hay decisiones que tenemos que tomar aunque no nos gusten. Entonces necesita ser objetivo, no meterle el corazón, sino realmente tomar decisiones ya con la cabeza. Necesita aprender a pensar antes de actuar. Ese es su mayor problema. Simplemente actúa por impulso, entonces necesita aprender a calcular, a pensar antes de actuar. ¿Cuál es su motivación básica? El reconocimiento y la aprobación. ¿Sí? Eso es lo que él quiere. Más que cualquier otra cosa, porque claro, le gusta hacer sentir a los demás bien, le gusta hacer un ambiente amistoso, es que le gusta hacer ese centro, ese alma de la fiesta, pero un alma reconocida y aprobada, que necesita oír además que usted le aprueba. Su situación ideal, como veíamos, es un ambiente amistoso, libre de controles y detalles y una oportunidad para influenciar a otros. Acepta involucrarse con otros, rechaza el aislamiento. El sanguíneo no soporta estar solo, ¿sí? No es una buena compañía para sí mismo porque necesita estar impactando, influenciando a alguien. Entonces, un sanguíneo solo se le deprime y eso es grave, ¿sí? ¿Cómo se comporta bajo presión? Ataca, ¿sí? Ataca, explota. Dice tonteras si usted no sabe qué pasó, ¿sí? Y de pronto ataca. De pronto ahí sale su parte explosiva. Sacaría provecho de pausar, ¿no es cierto? De ir despacito, de ir pensando con calma, de reducir su paso porque es increíblemente acelerado. Tanto el colérico como el sanguíneo son acelerados. El colérico simplemente no ve lo que hay al frente y se lo lleva por delante, ¿sí? El sanguíneo va llevando mucha gente con él porque no le gusta estar solo, ¿no es cierto? Igualmente es acelerado. Entonces, ahí es donde el impulso comete muchos errores, dice muchas cosas. También sacaría provecho de controlar las emociones. Ojo que todo esto, si usted reconoce en usted rasgos de sanguíneo, tome nota y que esto se convierta en su motivo de oración. Señor, ayúdame a pausarme, ayúdame a reducir el paso, ayúdame a controlar mis emociones, porque es que el sanguíneo, como le digo, ríe y al minuto llora y después está enojado y después pide perdón y sube y baja. No es constante. Evalúa sus actividades. Ahí debería, en eso tendría que aprender. Sacaría provecho de evaluar las actividades. Evalúe sus actividades. ¿Es realmente provechoso? ¿Esto realmente edifica? Volvernos una persona de agenda trae mucha bendición, donde podemos pesar lo urgente, lo importante, que normalmente el sanguíneo se deja llevar por todas las urgencias y lo importante queda aplazado, queda por atender porque se le olvida. Entonces, tiene que evaluar sus actividades, empezar a organizarse en agenda para que nada se le escape y pueda empezar a cumplir con sus compromisos. Y tiene que aprender a darle seguimiento, es decir, no dar pecho, que como que eso ya lo empecé. Tiene que empezar a dar seguimiento hasta terminar todas las obras. Tiene que escuchar más, porque como habla tanto y habla y habla y habla, generalmente no escucha, ¿sí? No escucha. Y cuando usted, por ejemplo, quiere darle un buen consejo, le dice sí, 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 y no le escuchó, ¿sí? Entonces tiene que escuchar, no solo oír. Recuerde que oír es diferente a escuchar. Escuchar ya es tomar lo que se me dice, ¿no es cierto? Empezar a considerarlo y tomar acción. Y tiene que concentrarse en todo, pero sobre todo en los detalles, en los datos, tiene que empezar a aprender el nombre de las personas, tiene que realmente
concentrarse. ¿Qué valor le da él al equipo? ¿Sí? Es valioso un sanguíneo dentro de un equipo, es que él influye a otros. ¿Sí? Él influye. Entonces, cuando usted necesita, sobre todo en actividades comerciales, en todo, influir a otros, una persona, por ejemplo, un expositor sanguíneo es valiosísimo. La exposición de un sanguíneo suele ser súper entretenida, es divertísima, ¿no es cierto? ¿Qué le motiva? Como le decía yo, el reconocimiento, la aprobación, la visibilidad. Él necesita estar visible, él necesita que le reconozcan, él necesita ser notado. Si usted como que lo pasa por alto, el sanguíneo se acaba. Y él tiende a correr la siguiente tarea emocionante. Ojo, por eso es fácil para un sanguíneo ser infiel. ¿Sí? Puede decir, sí, amo a mi esposa, estoy con mi esposa, pero fácilmente se desenfoca de algo más interesante. Se deja llevar. Ve a alguien, por ejemplo, le pongo un ejemplo, tiene una mujer colérica en la casa, decidida, y de pronto ve, viene alguien que lo hace sentir más importante, que como que le halaga, detrás de esa mujer se va a ir. ¿Sí? Para él es fácil cambiar así. Entonces, ojo con eso. Y ojo porque nadie está exento de caer, ¿verdad? No podemos decir que nosotras no vamos a caer, nosotras también podemos caer. Y si usted es sanguínea, alerta. Su comunicación, ¿cómo es? Es muy entusiasta, es muy estimulante, es frecuentemente de una sola vía, o sea, solo él habla, no escucha, no le interesan los datos que usted le da, no le interesan los consejos, ¿sí? No los escucha. Él habla y habla y habla y habla y quiere complacer. Y puede inspirar a otros, ¿verdad? Él inspira a otros. Por eso en esas charlas motivacionales y lo demás, generalmente hay un sanguíneo parado al frente, ¿sí? Si usted para un colérico, el colérico va y pum, 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 3 puntos. ¿Sí? Si usted para un melancólico, de pronto el melancólico le mete muchos detalles, es muy emotivo y normalmente se le quiebra la voz y entonces sí, el flemático en cambio lo va a aburrir porque es súper pausado. El sanguíneo llega y le mete emoción y le garantizo que después a él mismo se le olvida lo que dijo. Pero ese rato le mete emoción y motiva a todo el mundo y usted sale de ahí así, como inyectado de esa energía de él, ¿no es cierto? ¿Cómo es su respuesta emocional? Altas y bajas, sube y baja, sube y baja. Es muy, muy excitable, o sea, él ante el mínimo estímulo llora, se ríe, explota, es súper inestable. Su toma de decisiones es intuitivo, es rápido, ¿no es cierto? Él confía mucho en su intuición del momento, pero no analiza, no para. ¿Sí? Y tiene muchas ganancias y pérdidas. Él en un minuto sube en un negocio y al minuto lo quiebra. ¿Sí? Ese es el sanguíneo. ¿Qué genera el sanguíneo en otros temperamentos? ¿Sí? Si usted es sanguíneo, veamos qué reacción causa usted en los otros temperamentos. El sanguíneo en el colérico. ¿Sí? En el colérico, ¿qué le molesta al colérico? Le molesta su aparente falta de orientación a los resultados. Acuérdense que el colérico está enfocado el resultado en la meta, sin importar lo que encuentra en el camino. El colérico, el sanguíneo es demasiado emocional. ¿Sí? El sanguíneo le mete todo el corazón, el colérico se lo saca todo. Entonces le molesta esa disposición emocional del sanguíneo. ¿Qué causa en el mismo sanguíneo? En el mismo sanguíneo, el sanguíneo le molesta el deseo de visibilidad del otro sanguíneo. ¿Por qué? Porque reduce su propia visibilidad. Es decir, una competencia de sanguíneos es terrible porque cada uno quiere notarse más que el otro y no soporta que el otro le apague. Al melancólico le molesta la falta de profundidad en sus relaciones. Acuérdese que el sanguíneo tiene muchísimos amigos y al final no tiene ninguno, no crea vínculo con ninguno. Mientras que el melancólico tiene muy pocos amigos, los cuenta con la mano y le sobran dedos, pero son amigos de verdad.
y se compromete con ellos y está allí para ellos y es un amigo muy fiel, ¿no es cierto? El melancólico. Entonces, le molesta. El sanguíneo realmente no sea profundo en sus relaciones, esa rapidez para ser amigos y dejarlos, porque es así, tan rápido como los hace, los deja. Eso al melancólico le molesta mucho. Y al flemático le molesta su falta de atención a los detalles, porque el flemático es muy detallista, no en hacer sentir bien a los demás ni nada, no. O sea, son, por ejemplo, muy buenos contadores porque no se les escapa un número ni una factura. Para ellos todo es pausa, todo es calma, entonces ellos tienen todo el detalle, ¿verdad? Le molesta que el sanguíneo no sea así. El sanguíneo, en cambio, no le preocupan los detalles y su tendencia a ser impulsivo, porque el flemático es todo conciencia, ¿cierto? El flemático no le mete corazón, no tiene afán, mientras que el afán del sanguíneo le ahoga, ¿sí? ¿Qué tiene usted de sanguíneo? ¿Qué debilidades y qué fortalezas puede usted reconocer en este momento del sanguíneo? ¿Sí? Dámosle al Señor. Puede que usted de pronto no sea una persona carismática y alegre, pero sí puede ser desorganizada. ¿Sí? Puede que usted de pronto no, en cambio, puede ser organizado, ¿no es cierto? Pero tiene mucha facilidad de hacer amigos. ¿Sí? Los temperamentos no son absolutos, sino que tenemos ciertas características. Hay personas que sí son sanguíneo con sanguíneo y eso no hay nada que hacer, ¿sí? Pero normalmente tenemos un poquitico de todos los temperamentos, de todos. ¿Mm? ¿Cuál es el detalle que usted puede reconocer aquí? Es aquello que el Señor le dice, bueno, ore por esto, ¿cierto? Esa es la idea. Esa es la idea de esto. Revise entonces usted todo lo que hicimos. Le insisto, estamos sí, usando herramientas psicológicas, pero basándonos en la Biblia para poder conocernos un poco más a nosotros mismos, para poner nuestras debilidades en manos del Señor y decir, fortalécete en ellas. En cambio, poner nuestras fortalezas y decir, Señor, las pongo a tu servicio, porque son tuyas. ¿Sí? ¿Qué reconoce usted de todo esto? Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor mismo nos muestre que debe ser mudado en nosotros, que debe ser controlado. Usted sabe que hasta hoy en usted salió toda la parte de la impuntualidad del sanguíneo, por ejemplo. A partir de hoy decida que usted va a ser una persona de agenda, una persona que cumple sus compromisos, una persona comprometida, que sea su propósito. ¿Sí? Todo esto es para que usted tome acciones y empiece a crecer en manos del Señor. ¿Sí? Vamos a orar. Me quedo al final con quienes tengan preguntas, con quienes tengan aportes, con quienes quieran quedarse un ratito. ¿Sí? Vamos a orar entonces. ¿Hay alguna sanguínea que quiera orar? ¿Alguna sanguínea quiere orar? La Mirjanita, la semana pasada, una colérica hecha. Ahora, sanguínea también. Viste que tenemos de todo. Eso está bueno. Eso está bueno. Eso no. Imagínense la lucha, imagínense el conflicto. Lo mejor es que yo te veo mucho más de melancólica. Así que bueno, vamos a